Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque podemos comenzar este sábado en tu casa. Gracias por el mensaje poderoso que hemos escuchado. Vivimos en tiempos peligrosos. El apóstol Pablo lo indicó, que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos para la iglesia. Los estamos viendo. Queremos protegernos de estos movimientos peligrosos. Pedimos esta noche, al estudiar este tema sobre el origen del posmodernismo, que tu Santo Espíritu nos acompañe, abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones, capacítanos para proclamar este mensaje. Te damos gracias por responder esta oración, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Quiero comenzar leyendo una cita del Espíritu de Profecía que encontramos en una fuente que no ha sido traducida al español. Yo traduje esta cita. Dicho sea de paso, todas las citas que se han usado, aunque no han aparecido todas en la pantalla, sí van a aparecer en los temas cuando nosotros hagamos la producción de este material. Así que van a poder conseguir las 12 presentaciones con todas las gráficas incorporadas cuando esté completo el proyecto. Esta cita está en un tomo que se llama Manuscript Releases, tomo 10, página 162. Y dice lo siguiente: si los ángeles fueron engañados por los ingeniosos métodos de Lucifer al representar mal a Dios, si Satanás engañó a Adán y Eva a que pensaran que Dios les estaba reteniendo la educación superior que los haría dioses, ¿acaso no existe también hoy el peligro que seamos engañados? En otras palabras, si Satanás tuvo éxito en engañar a los ángeles en un cielo perfecto y pudo engañar a Adán y Eva en un huerto perfecto, ¿no es probable que Satanás tenga éxito en engañarnos a nosotros en un mundo imperfecto? Sigue la cita. La sierva de Dios ahora nos hace una recomendación. Por favor, lea el primer capítulo de Patriarcas y Profetas. Es sobre el origen del mal. Y fíjese si las verdades preciosas que contiene este libro no han sido dados por el Señor para proteger a su pueblo de los engaños que Satanás urge sobre ellos justo ahora. Hay algo especial en el primer capítulo de Patriarcas y Profetas de cómo obra Satanás. Por eso la sierva de Dios recomienda que leamos ese capítulo, y no solo ese capítulo, sino todo el libro Patriarcas y Profetas. Porque si Satanás engañó a los ángeles en un cielo perfecto, a Adán y Eva en un huerto perfecto, va a tener mucho más éxito engañando a los seres humanos en la condición en que se encuentra el mundo hoy. Para entender nosotros la problemática que existe en el presente en la iglesia, necesitamos regresar al principio. Hay que regresar allá para entender cómo es que obra Satanás, cómo trabaja Satanás. Así que vamos a trasladarnos en nuestras mentes al huerto del Edén. Encontramos allí que Dios rodeó a Adán y Eva, nuestros primeros padres, de toda bendición física y espiritual, como señal del amor que tenía para con ellos. Les dio aire puro, luz radiante, agua verdaderamente dulce, árboles llenos de fruto jugoso, flores hermosas y fragantes. Creó a los animales para que el hombre pudiera tener un compañerismo especial con los animales.
creó el matrimonio, la relación más íntima entre el hombre y la mujer. Inclusive, la sierva de Dios nos dice que el hombre podía tener comunión directa con los ángeles y podía tener comunión con Dios cara a cara. Todo esto se lo dio Dios a Adán y Eva como señal del amor que Él tenía para con ellos. Adán y Eva no ganaron nada de esto. Fue un regalo. Dios no le dijo a Adán y Eva, pórtense así y entonces yo les voy a dar todas estas cosas. Dios las hizo y se las regaló a Adán y Eva como señal de su amor. Pero Dios esperaba de Adán y Eva una respuesta. Porque el amor exige un dador y un receptor. El amor es una elección. El hombre no fue creado un autómata, un robot. Fue creado para responderle al amor de Dios. El que dio el amor esperaba una respuesta de amor. Es decir, Adán y Eva ahora tenían que escoger amar a Dios. Y la forma de demostrar que amaban a Dios era a través de la obediencia. Los hijos muestran el amor y el respeto que tienen para con sus padres obedeciéndolos. De la misma manera, Adán y Eva debían demostrar que ellos querían responderle al amor de Dios. Y la señal o la evidencia era la obediencia a Dios. Así que en el Edén tenemos por primera vez el concepto del pacto aquí en la tierra. ¿Saben ustedes cuál es la fórmula del pacto? Es un versículo citado en muchas partes de la Biblia. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ese es el pacto matrimonial entre Dios y su pueblo. Yo voy a ser el Dios de ellos y ellos van a responder porque ellos van a ser mi pueblo, exclusivamente mi pueblo. Es decir, Dios quería espiritualmente casarse con Adán y Eva. Y Dios les demostró su amor y quería que ellos voluntariamente escogieran amarlo de regreso. Pero la evidencia del amor de ellos debía ser la obediencia a Dios. Así que Dios, para probar el amor de Adán y Eva, para ver si en verdad amaban a Dios o no, colocó una prueba de obediencia en el huerto. Esa prueba se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 2 y los versículos 15 al 17. Les invito a ir allí conmigo y vamos a leer esos versículos. Génesis 2 y el versículo 15 al 17. Vamos a estudiar mucha Biblia esta noche. Porque aquí, hermanos y hermanas, se origina el problema que estamos viendo en la iglesia. Y la única solución es que nosotros tengamos éxito a donde Adán y Eva fracasaron. Génesis 2, 15 al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre. Noten que Dios no le da el mandato y luego le dice, les voy a dar todo esto si ustedes obedecen mi mandato. No, Dios les dio todas estas cosas como señal de su amor y luego dijo, ahora les doy un mandato para que me demuestren su amor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el hebreo dice, morirás por muerte, y yo no conozco ninguna otra forma de morir. Dios estaba diciendo, si comes del árbol vas a morir de verdad, ¿verdad? Garantizado que vas a morir si comes del árbol. Pero yo no quiero que mueras porque yo te amo. Responde a mí con amor a través de la obediencia. Ahora yo pregunto, ¿este mandato era claro? ¿Estaba claro el mandato? ¿O era ambiguo? ¿Era difícil de entender? No.
era clarito. Dios dijo, ahí está el árbol, pueden comer de todos, no de ese. El mandato era claro. El mandato era sencillo de obedecer. Sí. Hubiera sido difícil si Dios le hubiera dicho a Adán y Eva que pasaran 40 días ayunando y hubiera colocado solo ese árbol y les hubiera dicho, no coman del árbol. Eso hubiera sido una prueba grande. Pero en realidad ellos podían comer de todos los árboles del huerto. El punto principal no era que tenían hambre, porque si tenían hambre podían comer de cualquier árbol del huerto. Es decir, el mandato de Dios era sencillo de obedecer, claro y sencillo, fácil de obedecer. Ellos debían dar evidencia de su amor para con Dios obedeciendo lo que Dios les dijo sin cuestionar ni preguntar por qué. La sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, página 53, escribió lo siguiente: si ellos, Adán y Eva, trataban de investigar la naturaleza de este árbol, quedarían expuestos a sus engaños. Se les aconsejó que prestasen, escuchen bien, que prestasen atención cuidadosa a la amonestación que Dios les había enviado y que se conformasen con las instrucciones que Él había tenido a bien darles. Es decir, Dios les dijo, obedézcanme sin cuestionar por qué yo escogí ese árbol. Sencillamente demuéstrenme su amor obedeciendo mi palabra clara, sencilla y fácil de obedecer. Dios no explicó por qué no podían comer de ese árbol. Dios sí explicó cuáles iban a ser las consecuencias de comer del árbol, pero no les dijo que tenía ese árbol, por lo cual no debían comer del árbol. Ese es un detalle importante. Dios no les dijo qué tenía ese árbol que lo llevó a prohibirles ese árbol. No les dio razones ni explicaciones. Sencillamente les dijo, obedezcan. Ahora, hay otro punto muy importante aquí. Y es que Dios definió lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, la definición del bien y el mal no era algo que salía del corazón de Adán y Eva, era algo que Dios reveló objetivamente. Es decir, Dios definió el bien y el mal. La norma del bien y del mal estaba fuera del hombre, no dentro del hombre. La norma del bien y del mal fue externa, no interna. Es decir, en otra forma, la palabra de Dios objetiva era la que dictaba qué era bien y qué era mal. La norma no estaba dentro del hombre. El hombre no debe decir, bueno, yo defino lo que es bueno y es malo. No, dice claramente que Dios dijo, comer de todos los árboles es bueno, comer de este árbol, malo. Y yo espero que ustedes obedezcan mi palabra objetiva. Ahora, nosotros sabemos que Dios le había advertido a Adán y Eva que un ángel poderoso había caído del cielo y que iba a venir al huerto de Edén para tratar de convencerlos que desobedecieran a Dios. Y usted dice, ¿cómo sabemos que Adán y Eva sabían que había un ángel caído que iba a venir a tratar de tentarlos? Pues si usamos por lo menos un poco de esa materia gris que Dios nos ha dado, tiene perfecto sentido. Yo pregunto, ¿por qué fue que Satanás empleó una serpiente como medium para tentar a Eva? ¿Qué hubiera sucedido si se le hubiera aparecido un ángel glorioso a Eva en el árbol? Eva hubiera dicho,
Dios nos dijo que iba a venir un ángel a tentarnos y tú tienes que ser ese ángel porque nos está diciendo que no comamos. El diablo sabía que ella estaba esperando un ángel y por lo tanto dice, yo no puedo aparecerme con un ángel, yo voy a usar un medium para engañarla. Dios les había advertido que un ángel había caído, iba a venir a tentarlos, pero ella no esperaba el método que iba a usar Satanás. Su única protección era sencillamente obedecer lo que Dios dijo. Punto final. Dios no les prohibió acceso al árbol, pero les advirtió, es mejor no acercarse al árbol, porque si se acercan al fuego, hay el peligro de que se quemen con el fuego. No les prohibió acceso, pero sí les prohibió que comieran. Ahora, al analizar esta historia, nos damos cuenta que Satanás usó 5 métodos para engañar a los seres humanos, a nuestros primeros padres. El primer método lo encontramos nosotros en Génesis 3 y el versículo 1. Son los mismos métodos que usa Satanás hoy en día. Son los mismos métodos, hermanos y hermanas, que usa este movimiento de la iglesia emergente. Los mismos métodos que hoy en día se están proponiendo como nueva luz en la iglesia. El método número 1 es que Satanás desempeñó un milagro mentiroso. Satanás va a usar los milagros mentirosos al final de la historia. Lo dice Mateo 24, Apocalipsis 16, 13, Apocalipsis 13, 13. Satanás va a hacer que descienda fuego hasta del cielo. Va a hacer obras de sanidad, va a hacer muchos milagros. Así que Satanás hizo un milagro al comienzo, dice, me funcionó bien, así que vamos a usarlo al final de la historia también. Génesis 3 y el versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Paremos allí. ¿Las serpientes hablan? Yo pregunto, ¿sería un milagro que a usted le hablara una serpiente? ¿Usted creería que eso es un milagro? Claro. Imagínense que ustedes vayan al zoológico y hay allí una anaconda en el agua y de repente ustedes están observando allí y la anaconda levanta la cabeza y dice, buenas tardes. Les aseguro que you're out of there. Salen volando de allí. Ustedes saben que las serpientes no hablan. Sería un milagro mentiroso que una serpiente hablara. Satanás hizo un milagro mentiroso, atribuyéndole a la serpiente supuestamente la capacidad de hablar. La sierva del Señor dice en Patriarcas y Profetas, página 53, para conseguir lo que quería sin ser advertido, Satanás escogió como medio, se traduce al español, pero la hermana Guay usa la palabra medium. ¿Saben lo que es un medium? Es una persona que dice que puede comunicarse con ¿quiénes? Con los muertos. Así que dice, para conseguir lo que quería sin ser advertido, Satanás escogió como medio o medium a la serpiente, disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño. Eva sabía que Dios no le había dado la capacidad a la serpiente de hablar. Dice la sierva del Señor una vez más en el libro Espíritu y Profecía, tomo 1, página 35. Pero ella se maravilló, pues sabía que Dios no le había concedido a la serpiente la capacidad de hablar. Así que ella mira a la serpiente, Dios nos dijo que la serpiente no habla y ahora la serpiente está hablando. Aquí hay un problema, dice Eva. Satanás está jugando con la mente de Eva desde el mismo comienzo. Y el propósito de Satanás es usar todos los métodos posibles para que Eva desobedezca la palabra clara, sencilla de Dios, fácil de obedecer. Primer método, milagro mentiroso. Llevando a Eva a creer el milagro
en vez de obedecer la palabra clara de Dios. Satanás usó un segundo método. Noten nuevamente lo que dice Génesis 3 y el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La hermana White dice que esta pregunta fue la pregunta cautivante de la serpiente. ¿Qué significa la palabra cautivante? Viene de la palabra cautivo. Es decir, esta pregunta cautivó a Eva. Yo pregunto, ¿es eso lo que Dios había dicho? ¿Había Dios dicho eso? No. Satanás le está diciendo a través de la serpiente, le está diciendo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto. ¿Me están entendiendo? ¿Es eso lo que dijo Dios? Yo pregunto, ¿adulteró Satanás la palabra de Dios? Ese es el segundo método que usa Satanás. Adulterar la palabra de Dios. Añadirle, quitarle, racionalizarla, entremezclarla con el error. Es uno de los métodos predilectos de Satanás. Adulterar la palabra de Dios. Aquí la adulteró, porque él citó lo que Dios dijo, pero lo citó mal. Ahora, escuchen bien. Satanás es un psicólogo sin par. Satanás sabe que él sabe que cuando siembra un pensamiento, él sabe cuál va a ser nuestra reacción. Ahora, quiero que noten lo que está pasando aquí. Si usted quiere entablar una conversación con alguien, la mejor manera de hacerlo es haciendo una declaración equivocada. Por ejemplo, si yo le dijera esta noche: ustedes ven este saco que yo tengo puesto, es rojo. Inmediatamente habría uno que dijera: el pastor sufre de daltonismo. Porque ese saco, pastor, no es rojo, ese saco es negro. Como hice una declaración errada, la tendencia es que corregir la declaración equivocada. Así que Satanás tenía una estrategia, era citar mal la palabra de Dios, porque él sabía que Eva iba a responder corrigiéndolo. ¿Me están entendiendo? Quería entablar una conversación, y la mejor forma de hacerlo era citando mal la palabra de Dios para empezar una conversación. La sierva de Dios hace un comentario muy interesante en Patriarcas y Profetas, páginas 53 y 54. Hablando del árbol, dice: su fruto era bello. Ella está sola en el árbol, todavía la serpiente no le ha hablado. El fruto era bello y se preguntaba a sí misma por qué Dios se lo había vedado. Pueden imaginarse, Eva viene al árbol. Mira, ¿ustedes creen que el diablo es capaz de leer el body language? El lenguaje no verbal del cuerpo. ¿Ustedes creen que el diablo puede leerlo? Oh, claro, el diablo ve a Eva mirando el fruto. Se está preguntando por qué Dios le prohibió este árbol. ¿Cuál hubiera sido la protección de Eva? Dios dijo, nosotros obedecemos. Punto final. Pero entabló una conversación. Cuando hacemos eso, siempre perdemos. Sigue diciendo la sierva del Señor. Escuchen bien. El fruto era bello y se preguntaba a sí misma por qué Dios se lo había vedado. Esta fue la oportunidad de Satanás. Como si fuese capaz de discernir la forma en que funcionaba la mente de Eva. ¿Era capaz de qué? Satanás era capaz de qué?
de leer la forma en que la mente de Eva funcionaba. Eso es lo que llamamos psicología. Pero la psicología del diablo es más bien silocogía. Sigue diciendo, con que Dios os ha dicho, está hablando la serpiente, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora escuchen bien. Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos. Está diciendo, bueno, ¿cómo sabía la serpiente que yo estaba pensando eso? ¿Están entendiendo esto? Pero ahora escuchen bien. Con voz melodiosa. El diablo puede hablar bonito. Con voz melodiosa. La serpiente siguió con sutiles alabanzas de su hermosura. Y sus palabras no fueron desagradables a Eva. La serpiente le dijo, ay Eva, tú eres tan linda, Eva. Y ella dijo, wow. Sigue diciendo la sierva del Señor. En lugar de huir de aquel lugar, permaneció en él, maravillada de oír hablar a la serpiente. Ahora escuchen, si se hubiese dirigido a ella un ser como los ángeles, hubiera sentido temor, pero no se imaginó que la encantadora serpiente pudiera convertirse en medium del enemigo caído. ¿Están viendo cómo va Satanás? ¿Cuál era la única protección de Eva? Dios dijo, nosotros no comemos porque Dios dijo que no comamos. No nos guiamos por milagros, ni tampoco nos guiamos por lo que dicen otros de la palabra. Nosotros obedecemos estrictamente lo que Dios dice. El conflicto era entre la palabra de Dios y la palabra de Satanás. Eva le contestó a la serpiente. Ahora se entabló la conversación. Versículos 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Es decir, estás equivocado, estás citando mal la palabra de Dios. Porque podemos comer de los árboles del huerto. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Entendió Eva lo que Dios había dicho? ¿Estaba claro en su mente? Sí. Sigue diciendo, no comeréis de él. Y ahora ella le va a agregar algo a la palabra de Dios. Quiere defender el honor de Dios. Y dice que Dios nos ha dicho que no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Dios había dicho que no lo podían tocar. No. ¿Qué hizo Eva? Le añadió a la palabra de Dios, supuestamente para defender el honor de Dios. Dice la sierva del Señor en cuanto a esto, el libro Confrontación, un librito pequeño que se tradujo al español recientemente, página 14. Eva exageró el mandato de Dios. Él les había dicho a Adán y Eva, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, pues el día que de él comiereis ciertamente moriréis. En la controversia de Eva con la serpiente, ella añadió las palabras, ni le tocaréis. Es cosa peligrosa añadirle a la palabra de Dios. Y es cosa seria adulterar la palabra de Dios. El segundo método de Satanás, adulterar la palabra de Dios y llevar a la gente a adulterarla. ¿Entienden el segundo método de Satanás? Claro, hoy nadie está adulterando la palabra. ¿Ustedes creen que hoy se está adulterando la palabra? Pero ciertamente no en la iglesia adventista. Sigan asistiendo. Porque lo que viene es candela. Tercer método de Satanás era el más capcioso de todos, el más peligroso de todos. Génesis 3 y el versículo 4.
Recuerden que Dios le ha dicho a Eva que si comen del árbol van a morir. Pero ahora Satanás va a decir algo muy interesante. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Y ahora Eva sufre de lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Es decir, ahora tiene un conflicto mental. Y el conflicto mental es: Dios dijo que no comiéramos porque íbamos a morir. Pero ahora la serpiente está diciendo que podemos comer y no vamos a morir. Entonces, ¿quién tiene razón? Satanás sembró dudas en la mente de Eva. Y ahora escuchen bien. Satanás sembró la duda en la mente de Eva con el propósito de saber exactamente cuál iba a ser el próximo pensamiento de Eva. Y ustedes dicen, ¿cuál iba a ser el próximo pensamiento de Eva? Cuando la serpiente dice, no moriréis. ¿Cuál sería el próximo pensamiento de Eva? Yo les voy a decir cuál es. Si no vamos a morir, ¿por qué nos mintió Dios? ¿Me están entendiendo esto o no? Están calladitos. El próximo pensamiento de Eva sería: si no vamos a morir, ¿por qué nos dijo Dios que sí nos íbamos a morir? Yo quiero saber. ¿Ustedes creen que Satanás le tenía la respuesta a la pregunta que él le sembró? El diablo sabe jugar con la mente. Cuando usted juega con el diablo, siempre pierde. Porque el diablo es súper sabio. ¿Quién sabe cuánto tiempo existió en el cielo como el más elevado de los ángeles? Con una capacidad mental inmensa que ahora usa para engañar a todos aquellos que no obedecen estrictamente la palabra de Dios. Nuestra única protección, mis hermanos y hermanas, contra todas estas ideas que están penetrando en la iglesia es obedecer la palabra de Dios. Para obedecerla tenemos que leerla, estudiarla y conocerla. Hay tanta ignorancia de la palabra en la iglesia adventista hoy en día. La televisión absorbe nuestro tiempo, nuestro trabajo. Tantas distracciones. No tenemos tiempo de estudiar a profundidad la palabra. No somos capaces de decir escrito está, porque no sabemos dónde está escrito. Y peor que eso, no podemos decir escrito está, porque ni siquiera sabemos si está escrito. ¿Y cómo nos vamos a proteger contra los engaños de Satanás si nosotros no conocemos la palabra de Dios y no la hemos asimilado en nuestro ser? Así que Satanás ahora siembra en la mente de Eva el por qué. Si no vamos a morir, ¿por qué es que Dios nos dijo que sí vamos a morir? Y ahora Satanás, la pregunta que sembró en la mente de Eva, él mismo la va a contestar. Ahora recuerden que Dios no le había dicho a Adán y Eva por qué no podían comer del árbol, ¿verdad? Les dio la consecuencia que iban a morir, pero no les dijo por qué no podían comer de ese árbol específico. Ahora Satanás les va a decir por qué razones que Dios les dijo que no comieran del árbol. Noten Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios. Dios sabe algo que Él no quiere que ustedes sepan. Por eso les dijo que iban a morir. ¿Y qué está pensando Eva en este momento? Dime. ¿Qué sabe Dios que Él no quiere que nosotros sepamos? ¡Dímelo! La mente de Eva está titilante por saber por qué Dios les prohibió el agua. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Dios quiere que ustedes estén ¿qué? Ciegos. Ahora, cuando dice abrir los ojos,
No está hablando de los ojos físicos porque Eva veía muy bien. Está hablando de los ojos del entendimiento. Tú vas a entender algo, le está diciendo Satanás, que no entendías antes. Tú vas a entender por qué razón es que Dios te prohibió el árbol. Y Eva en este momento está diciendo, yo quiero saber por qué es que Dios nos mintió. Porque está diciendo, Dios les mintió. Dios dijo que ustedes iban a morir. No. Dios es mentiroso. Está tratando de hacer quedar mal ¿a quién? A Dios. Ese es uno de los métodos primordiales de Satanás, es hacer quedar mal a Dios. Manchar y amancillar el carácter de Dios. Así que dice, serán abiertos vuestros ojos, es decir, vuestro entendimiento de por qué Dios les prohibió el árbol, y seréis como ¿qué? Algunas versiones dicen seréis como dioses. Eso no es lo que está diciendo Satanás. No le está diciendo a Eva, ustedes van a ser unos diosesitos, unos dioses chiquitos. No, le está diciendo, en realidad, la palabra Elohim es la misma que se traduce en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Le está diciendo a Eva, en realidad, seréis como Dios. Es decir, ustedes van a estar en un nivel de igualdad ¿con quién? Con Dios. Ustedes van a ser Dios. Es decir, Satanás le está diciendo a Eva, Dios sabe algo que Él no quiere que ustedes sepan. Y Dios quiere que ustedes estén ciegos, que no entiendan este asunto. Dios guarda secretos. Dios les prohibió el árbol no porque van a morir, sino porque Dios no quiere rivales ni quiere competencia. Dios no quiere que nadie más sea como Él. Dios es egoísta. Dios no quiere que haya otros dioses por ahí porque entonces va a tener rivales y va a tener competencia. Así que lo que Dios hizo fue, es más, Satanás está insinuando que en algún momento Dios comió de ese árbol. Y cuando Dios comió del árbol, llegó a ser Dios. Y desde ese punto en adelante, cuando se dio cuenta de todas las cualidades que le dio el comer del árbol, dijo, bueno, yo no quiero a nadie que esté a mi mismo nivel. Así que desde ese punto le dijo a la gente, no comen del árbol porque van a morir. Pero en realidad Satanás estaba pensando, si ellos comen del árbol, van a morir, pero yo no quiero que ellos lo sepan. Noten esta cita de la hermana White. Patriarcas y Profetas, página 54. Insinuó que celosamente el Señor quería impedir que comieran del fruto, pues entonces se elevarían a la igualdad con Él. ¿Por qué les prohibió Dios el fruto, según dijo Satanás? Porque si comían del fruto, ellos iban a ser Dios también. Y Dios no quería que hubiese otros dioses, Él quería solo ser Dios. Sigue diciendo, manifestó Satanás que Dios les había prohibido que gustasen del fruto de aquel árbol o que lo tocasen, porque está repitiendo las palabras de Eva, debido a las maravillosas propiedades que tenía para dar sabiduría y poder. El tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia, escuchen bien, que les fue hecha meramente para intimidarlos. ¿Qué significa intimidarlos? Para asustarlos para que no comieran. ¿Qué está haciendo Satanás aquí? Está tratando de llevar a Eva a seguir sus razonamientos y sus emociones en vez de obedecer lo que dice la palabra de Dios. La sierva del Señor nos agrega detalles. Ella dice que la serpiente le dijo a Eva, mira Eva, si una serpiente puede aprender a hablar comiendo del fruto, imagínate lo que tú puedes aprender. Una tentación cautivante, abrumadora. ¿Cuál hubiera sido la única protección de Eva? Dios dijo, no coman. Y nosotros vivimos por toda palabra que sale de la boca de Dios. Punto final. Y hubiera huido de ahí. Y no estaríamos aquí esta noche.
¿Les gusta vivir en Los Ángeles? A mí no me gustaría vivir aquí. Forget it. Eso lo entendieron, ¿verdad que sí? La selva de concreto. Eva se dejó cautivar la mente, siguiendo sus razonamientos, sus emociones, su lógica. Es el tercer método. Primer método, milagro mentiroso. Segundo método, adulterar la palabra de Dios. Tercer método, llevar al ser humano a seguir lo que dice su mente, sus razonamientos, sus emociones, su lógica, contrario a lo que dice Dios. El cuarto método se encuentra en el versículo 6. El cuarto método de Satanás es obedecer lo que dicen nuestros 5 sentidos. Hoy en día la gente vive por lo que dice sus 5 sentidos. Si te gusta, hazlo. Si agrada a tus ojos, hazlo. Me hace pensar de Sansón. Qué ironía tan grande esta. Que Sansón vio a esta mujer de Timna, muy hermosa, filistea, incrédula, pagana, y Dios había dicho, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y como era costumbre, Sansón va a los padres y le dice, yo quiero que ustedes me consigan como esposa a esta mujer. Y los padres le dicen, pero Sansón, tú no sabes lo que dice Dios. Dios dice que no debe una persona unirse en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sabes lo que dijo Sansón? Consíganmela, porque ha agradado a mis ojos y le costó los ojos. Porque los ojos se los sacaron. Cosa seria. Note lo que dice Génesis 3 y el versículo 6. Y vio. ¿Qué está involucrado ahí? ¿Qué sentido? La vista. La mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué sentido está involucrado ahí? El fruto era sabroso, bueno para comer. Que era agradable a los ¿qué? A los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría. ¿Qué estaba involucrado ahí? Lo que dijo la serpiente, ¿sus qué? Sus oídos. Y tomó de su fruto. ¿Qué sentido está involucrado ahí? El tacto y comió. ¿Están conmigo? Nosotros no podemos obedecer lo que dicen nuestros sentidos. Y hoy en día es muy común. Les doy un ejemplo, la música. I like it. Me gusta. Agrada a mis oídos. ¿Y desde cuándo los oídos pecaminosos son confiables? ¿Ustedes no creen que Satanás puede usar la música para degenerar? La hermana White lo dice. Y escuchen bien, yo creo que Gerson va a tocar esto mañana, pero este movimiento One Project va vinculado con bandas de música rock en la iglesia adventista. Es un problema creciente en la iglesia adventista. Y escuchen bien, la sierva de Dios nos advirtió que lo que pasó en el año 1900 en un campestre, el campestre de Indiana. Yo tengo una presentación de 2 horas sobre el campestre de Indiana en DVD. Y el próximo artículo de nuestro noticiero, que está en inglés, es sobre el campestre de Indiana. Ella dice que poco antes de cerrarse la puerta de la gracia, en la iglesia adventista, en reuniones de nuestra iglesia, iba a haber danza, iba a haber tambores, iba a haber gritería. Pero hoy en día, ¿saben lo que dice el One Project? Bueno, esa era la cultura de la época de la hermana White. Eso se aplica allá, no se aplica acá. Todo lo que dice la hermana White lo convierten en cultural de su época. Ella era puritana. Las normas de conducta que ella presenta, eso era para la gente de aquella época. Pero hoy en día nosotros sabemos más. Satanás fue el director de los coros celestiales.
sabe mucho de música. Sabe cómo usar la música para degenerar. Y no toda la música cristiana es buena música. Una vez yo hice una presentación en una reunión de pastores, en cierta conferencia de esta unión, y presenté un tema sobre la música. Yo no soy músico profesional, toco la trompeta, sé de música. Estudié 6 años solfeo. Así que yo sé cuáles son los elementos de la música, cómo funciona la música, el efecto que puede tener la música. Tiene mucho poder la música. Y después que presenté el tema, vinieron 3 pastores al frente, como dicen los puertorriqueños, enfogonados. Bravos conmigo. Y dijeron, nosotros necesitamos esa clase de música para retener a los jóvenes en la iglesia. Así que el fin justifica los medios. ¿Quién es el autor de eso? Yo le digo, la ética de Robin Hood. Está bien robarle a los ricos con tal que le deje el dinero a los pobres. Robar es robar. Y entonces yo les dije, ¿ustedes creen que toda la música cristiana contemporánea es apropiada? Uno de los pastores rápidamente dijo, no. Le dije, entonces, ¿qué norma usas tú para saber si es apropiada o no? Hubo un largo silencio y me dijo, no sé. Y se fueron los 3. ¿No es preferible para nosotros escoger la buena música que Dios ha creado para la iglesia? Antes teníamos un himnario con 527 himnos, ahora tenemos 614. Más que suficiente. Y si cantamos un 10% de los himnos es mucho. La mayoría ni los conocemos y son hermosos. Ahora, yo no soy de los que dice solo el himnario adventista. Porque hay muchos himnos que han sido compuestos contemporáneamente que son muy apropiados para la iglesia. Pero tienen que tener la buena calidad de música, no solo la letra, sino la música. Tiene que ser apropiada para la iglesia. No debemos seguir lo que dictan nuestros sentidos, nuestras emociones. El último método que usó Satanás es que Satanás usa gente para tentar a otra gente. Nota lo que dice Génesis 3 y el versículo 6. La última parte, voy a leer todo el versículo. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y ahora viene la parte clave, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás no tentó a Adán. Satanás usó a Eva para tentar a Adán. Yo pregunto, ¿Satanás usa hoy en día personas para tentar a otras personas a desobedecer a Dios? Sí, Señor. ¿Y saben lo triste de todo este asunto? Adán escuchó la voz de su esposa a sabiendas que estaba equivocado. El gran pecado de Adán fue que obedeció la voz de Eva en vez de obedecer la voz de Dios. Hoy en día muchos escogen obedecer palabra de hombre o de mujer en vez de obedecer lo que dice Dios. Permítame leerles unas 2 o 3 citas. Uno de los graves problemas, mis hermanos y hermanas, que tenemos en la iglesia es con los que dicen ser eruditos, los supereducados. Creen que saben más que el laico común y corriente que se encuentra en las bancas de la iglesia. Entonces dicen, como yo he estudiado, como yo sé griego y hebreo, y yo no tengo nada en contra de estudiar griego y hebreo y estudiar la Biblia a profundidad y escribir libros, no tengo nada en contra de eso. Pero
hay el peligro de que mientras más conocemos, más arrogantes llegamos a ser y pensamos que nosotros somos supereducados y los que no han estudiado son unos ignorantes. Pues saben que ustedes, mis hermanos y hermanas, que ninguno de los pioneros de la iglesia adventista era PhD. Y sin embargo, elaboraron el sistema doctrinal de nuestra iglesia de la Biblia, poderosamente. Dios hoy en día está usando muchos de los eruditos de la iglesia adventista para extraviar a la iglesia. Y puede ser que yo me meta en problemas por decir eso, pero esa es la verdad. Voy a leerles algunas citas aquí. Patriarcas y Profetas, página 57. El amor, la gratitud y la lealtad al Creador, hablando de Eva. Todo fue sofocado por amor a Eva. Ella era parte de sí mismo. Y Adán no podía soportar la idea de una separación. No alcanzó a comprender que el mismo poder infinito que lo había creado del polvo de la tierra y hecho de él un ser viviente de hermosa forma y que como demostración su hermosa forma y que como demostración de su amor le había dado una compañera, podía muy bien proporcionarle otra. Adán resolvió compartir la suerte de Eva. Si ella debía morir, él moriría con ella. Ahora escuchen. Satanás ahora se autoconvence usando su razón, su razonamiento, su lógica, de que de pronto lo que había dicho Dios no era verdad. Sigue diciendo la sierva del Señor. Al fin y al cabo, razonó Adán. ¿No podían ser verídicas las palabras de la sabia serpiente? Eva estaba ante él tan bella y aparentemente tan inocente como antes de su desobediencia. Le expresaba mayor amor que antes. Oh, Adán, ahora te quiero tanto más después de haber comido del árbol. Ninguna señal de muerte se notaba en ella, los ojos. Y así decidió hacer frente a las consecuencias. Tomó el fruto y lo comió apresuradamente. En el Conflicto de los Siglos, página 595, dice la sierva del Señor, Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Ahora escuchen bien, hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las Escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes. Ahora escuchen, dirigiendo luego la mente de esos mismos guías, es decir, de los líderes, puede entonces también encaminar las multitudes conforme a su voluntad. Poderoso. En el mismo libro, Conflicto de los Siglos, página 598 y 599, dice la sierva del Señor, las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos, que con pretensiones de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se deja ver en el lenguaje que se emplea en ellas. Esos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró, no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado obvio, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Cristo prometió, si alguno quisiera hacer su voluntad, conocerá de mi enseñanza si es de Dios. Si los hombres tan solo estuvieran dispuestos de aceptar la Biblia tal cual está escrita, y si no hubiera falsos maestros para desviar y confundir las mentes, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error.
Permítame darles unos ejemplos ahora de la importancia de obedecer lo que Dios dice. Yo pregunto, ¿cuál día estableció Dios como día de reposo? ¿Está claro eso? ¿En Génesis está claro? ¿Está claro? ¿Cuál día es el sábado? El séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. ¿Está claro? Sencillo. Sencillo y claro. ¿Qué dicen los doctos? Oh no, era para los judíos. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y buscan toda clase de excusas para desobedecer el mandamiento claro de Dios en cuanto al sábado. ¿Cómo definió Dios el matrimonio en Génesis? Hombre y hombre los creó. Mujer y mujer los creó. La Biblia dice que Dios creó hombre y mujer, varón y hembra, y estableció el matrimonio heterosexual. Pero ¿qué están diciendo algunos, inclusive eruditos adventistas? Están defendiendo, aquí cerquita, en la Universidad de la Sierra, están defendiendo no solo el matrimonio homosexual, sino que están defendiendo la agenda de LGBT. Y algunos maestros están defendiendo la teoría de la evolución. Si la hermana White estuviera viva hoy, yo voy a compartir esto mañana, ella diría a los padres lo que dijo en aquella época: padres, retiren a sus hijos de nuestra escuela en Battle Creek. Y ahora sí me estoy metiendo en agua caliente yo, pero es la verdad. Y la iglesia necesita saberlo, porque nuestros hermanos no lo saben. Yo soy un adventista del séptimo día leal. Esta es la iglesia del Señor. No hay otra iglesia. Pero no voy a cerrar los ojos y decir que todo anda bien cuando no anda bien. Porque amo esta iglesia, quiero ver cambios en esta iglesia, cambios positivos en esta iglesia. Quiero que volvamos a lo que Dios quiere que esta iglesia sea. Yo tengo mi credencial ministerial y soy miembro en regla de la iglesia adventista y devuelvo mis diezmos y ofrendas en mi iglesia. Así que yo no soy ningún disidente. Soy leal a esta iglesia. Amo esta iglesia. Y porque la amo, los laicos necesitan saber esto, para que puedan proteger a sus iglesias. El mismo pastor Wilson dijo: mantengan responsables a sus líderes. Keep them accountable. Dios definió el matrimonio, pero hoy en día la gente quiere redefinirlo. Yo pregunto, ¿estableció Dios también las legítimas funciones de hombres y mujeres? El varón tiene su función y la mujer tiene su función. ¿Quién es la cabeza? Eso no nos gusta decirlo. El hombre es la cabeza. La Biblia dice que el anciano de la iglesia debe ser marido de una mujer. Que los pastores deben ser varones. Toda la Biblia lo deja en claro. Pero nosotros dejamos que la cultura dicte y diga: no, pero es que hoy en día la cultura ha dictado que los hombres y las mujeres son iguales y por lo tanto pueden desempeñar las mismas funciones. Pero ser iguales no significa que tienen las mismas funciones. Dos personas pueden ser iguales y cumplir diferentes funciones. El Padre y el Hijo son iguales, Dios, pero el Hijo se somete a la voluntad de su Padre, aunque es igual a su Padre. Tienen diferente función. Dios ha establecido las funciones, pero hoy en día se dan toda clase de explicaciones y razonamientos y se reexplican textos bíblicos que están claritos.
Ahora permítame meterme en algo, meterme aquí con algunos de aquí. ¿Qué clase de dieta estableció Dios en el Edén? Ahora, pastor, deje de predicar. Termine. ¿Qué clase de dieta estableció Dios en el Edén? Una dieta vegana. Es la mejor. Pero yo estoy dispuesto de apostar. Y no soy hombre de apuesta. Que en muchas de nuestras iglesias, la mayoría de los miembros son, como decía un sobrino de mi esposa, yo soy lacto ovo corniplumo, escamo vegetariano. Hermanos y hermanas, ¿qué lógica tiene decir que todavía debemos defender el sábado y no defendemos el matrimonio heterosexual? Se establecieron los dos en el Edén. ¿Qué lógica tiene decir que creemos en el matrimonio heterosexual, pero no creemos en las funciones del varón y la hembra? ¿Qué sentido tiene defender el sábado y el matrimonio heterosexual y decir, pero la dieta ya no se aplica? Todo lo creó Dios al comienzo y su palabra es clara y debemos sencillamente obedecer la palabra de Dios. Satanás va a usar estos 5 métodos al final de la historia. ¿Me permiten unos pocos minutos más? ¿Qué van a hacer en la casa? ¿Dormir? Podemos dormir después. Mis hermanos y hermanas, Satanás va a falsificar la segunda venida de Cristo. Y quiero usar esto como el ejemplo final. Y luego voy a leer un par de citas para terminar. Hermanos y hermanas, nosotros no podemos confiar en los milagros, ni en las emociones, ni en nuestras intuiciones, ni en nuestras impresiones, ni en nuestros razonamientos, ni en nuestros sentidos, ni en la cultura, ni en lo que dicen otros. Nuestra única seguridad es creer lo que dice la palabra de Dios. Voy a leerles del Conflicto de los Siglos. Esta cita es un poco larga. La hermana White aquí está describiendo la falsificación de la segunda venida de Cristo. Y quiero que noten todos los métodos están en este engaño final. Dice la sierva del Señor, este es el Conflicto de los Siglos. En el capítulo, página 624 a la página 626 dice: el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Hace mucho tiempo que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador aparentará que Cristo ha venido. En diferentes partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador. ¿Eso va a apelar a qué? A los ojos. Un brillo deslumbrador parecido a la descripción que del Hijo de Dios se da, o da San Juan en el Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales, de los ojos. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. Ese es seguir el testimonio de los demás, ¿sí o no?
El pueblo se postrará en adoración ante él mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como cuando Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba sobre la tierra. Su voz es suave y acompasada. ¿A qué está apelando? A los oídos, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales. ¿Qué está citando él? La palabra de Dios. En tono amable y compasivo enuncia algunas de las verdades y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo. ¿Qué método es ese? Milagros. Y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Este es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. ¿Va a usar los mismos métodos? ¿Sí o no? Los mismitos métodos los va a usar. Ahora, ¿cuál va a ser la protección del pueblo de Dios? Una vez escuché a un pastor decir, a mí no me interesa cómo viene, lo único que me interesa es qué viene. Pues mejor que usted sepa cómo va a venir, porque si no, va a aceptar el falso Cristo. La sierva de Dios sigue diciendo, pero el pueblo de Dios no será extraviado. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Aunque hay milagros, aunque los ojos dicen, aunque los oídos dicen, aunque los demás dicen, aunque los razonamientos dicen, las enseñanzas no están en armonía con la palabra de Dios. Su bendición va dirigida a los que adoran a la bestia y su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Y ahora escuchen. Además, no se le permitirá a Satanás falsificar la manera en que vendrá Jesús. Es importante saber lo que la Biblia dice en cuanto a la forma que va a venir Jesús. Luego dice, el Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. No se puede remediar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. Jesús no tocará la tierra, así que cuando Satanás aparezca caminando sobre la tierra, tengan por cierto que no es Satanás, por más que todas las evidencias sean que es Cristo, no se cree por lo que dicen las Escrituras. Ahora, antes de leer un par de citas, quiero darles un ejemplo. ¿Cuál es la mejor forma de detectar el error? Conociendo la verdad. Algunos de estos que están del One Project, ¿saben lo que están diciendo? Lo que hacen en el culto divino es que apagan todas las luces y dejan el santuario en oscuridad. Porque es que en la oscuridad la mente se puede vaciar de todas las distracciones para escuchar mejor la voz de Dios. Dios no es un Dios de tinieblas, Dios es un Dios de luz. Es un método que usan las religiones no cristianas y que usan otros cristianos ecuménicos, pero no debe ser el método que usan los adventistas. Los laberintos, muchos estilos de oración que han entrado a la iglesia vienen del paganismo y se están usando en iglesias adventistas. Hace un buen número de años tuve el privilegio de enseñar teología en la ciudad de Medellín, Colombia. Estuve 6 años allí. Un día fui a un almacén a comprar una mercancía. Salí a donde estaba la cajera, saqué un billete de 20,000 pesos. Le pagué con el billete de 20,000 pesos. Y ella levantó el billete, lo miró en la luz, lo arrugó en la mano, tenía una luz negra y lo metió debajo.
y le dijo a un policía que estaba por ahí, este hombre me dio un billete falso de 20,000 pesos. Así que el policía y otro que vino me llevaron a un cuartico de atrás para interrogarme. Y yo estaba un poco preocupado porque estaban interrogándome como que si yo fuera falsificador. Me dice, ¿dónde consiguió el billete? Bueno, yo le dije, yo no sé quién me lo dio. Dice, ¿dónde tiene la maquinaria? ¿Cuál maquinaria? Yo no soy falsificador. Entonces uno de los policías me dijo, ¿a dónde trabaja usted? Yo le dije, yo trabajo en el Instituto Colombo Venezolano, que era en el nombre de la universidad en ese tiempo. Y cuando dije eso, el rostro de los policías cambió positivamente. Dije, wow, me salvé. Y me dijo, uno de los policías dijo, ¿te enseñan el Colombo Venezolano? Dije, sí. Uy, ese es un buen colegio. De ahí no puede salir ningún falsificador. Gloria a Dios que tenía buen concepto de nuestra universidad. Y entonces el policía me dijo, mire, yo voy a enseñarle a usted cómo detectar un billete falso. Y me llevó a la caja, le pidió a la cajera el billete genuino, un billete genuino y el billete falso. Primero tomó el billete genuino y lo puso en la luz y dijo, usted ve que los rostros de los personajes en el billete están claritos, ¿verdad? Y yo, sí, están claritos. Dice, ¿ve una raya marrón que cruza el billete? Dice, sí, hay una raya marrón. Tomó el billete y lo arrugó en la mano. Y el billete comenzó a abrir, estaba hecho de un papel que como que se abría, como una flor. Lo colocó bajo la luz negra y los dos círculos del billete brillaban. Era un color morado. Me dio ese billete genuino. Ahora miremos el falso. Lo puso en la luz, dice, ¿usted ve alguna raya marrón? Dice, no está. Los rostros de los próceres, ¿cómo los ve? Uy, están bien borrosos. Lo arrugó y quedó arrugado. Lo puso debajo de la luz negra y no brillaba nada. Me dijo, ahora usted sabe cómo distinguir un billete falso de uno genuino. Escuchen bien, la única manera de detectar la falsificación es conociendo la verdad. No hay otra forma. Conociendo la palabra de Dios es la única manera que nosotros podemos detectar la falsificación. Por eso ha inventado toda clase de distracciones, televisión, música, los iPhone. Entonces dice que los iPhones son malos. No, lo que es malo es todo el tiempo que le dedicamos al iPhone. Mire, yo a veces voy a Nueva York y viajo en el subway, en el subterráneo. Oye, uno ve a toda la gente. Importantísimo, hermanos y hermanas, que dediquemos tiempo de calidad a la palabra de Dios. Pero Satanás ha inventado toda clase de distracciones porque él sabe que no vamos a poder detectar el error al menos que conozcamos la verdad. ¿Y sabe lo que yo hacía después cuando iba a pagar una mercancía? Cuando yo pagaba, la cajera miraba y pasaba por todo el proceso y cuando ella me devolvía los vueltos, yo también. Y un día la cajera me dice, ¿qué pasa? ¿No confía en mí? Yo dije, yo confío tanto en usted como usted confía en mí. Para terminar, leo esta cita. Escuchen bien. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. La falsificación se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Y luego la última cita.
muy bien conocida, página 595 del Conflicto de los Siglos, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y la base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico "así dice Jehová". No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi oración es que esa sea la experiencia de esta iglesia y las iglesias representadas aquí y las iglesias de todos los que están viendo a través del internet esta presentación. Compartan esto en sus iglesias, esparzan esto como las hojas de otoño. Nosotros en Secrets and Seal, hermanos y hermanas, todo lo que nosotros hacemos lo ponemos en YouTube. Y la gente dice, bueno, pero eso no afecta a las ventas. Claro que las afecta, pero nosotros no estamos en el negocio de las ventas. Nosotros estamos en el asunto de compartir el mensaje. ¿De qué vale decir, no, esto es nuestro y solamente lo vamos a vender? Entonces, ¿cuántas personas lo va a ver? El propósito es extender el mensaje a todo el mundo. Y no hay mejor manera de hacerlo sino a través de la tecnología que Dios ha permitido establecer. ¿Entendieron lo que estudiamos esta noche? Gloria a Dios. Toda palabra de la boca de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por habernos enseñado esta noche. Queremos protegernos de los engaños de Satanás. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ver la importancia de sentarnos a estudiar tu palabra. No leerla, estudiarla, asimilarla y vivirla. Padre, te ruego que todos los que hayan escuchado puedan abrir sus corazones y sus mentes a estas grandes verdades que hemos estudiado. Queremos que tu iglesia remanente sea una iglesia poderosa para terminar tu obra. Pedimos, Señor, que sea así. Gracias te damos por habernos acompañado, por responder nuestra oración, pues te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.